Bien, entonces ahora vamos a analizar Circe. Este es uno de los cuentos que tiene un subtexto fundamental, solo señalado en el título. Se trata de la Odisea. La Odisea es uno de los relatos con más repercusión entre los escritores latinoamericanos del siglo XX y específicamente sería el canto 10, ¿no es cierto?, en donde se hace mención de esta maga famosa de la antigüedad y que Homero retoma en su relato. Entonces tenemos un subtexto fundamental. Por otra parte, ya la mención de Circe nos remite no solo al universo grecolatino, en el cual es fundamental y el cual es fundamental en Cortázar, sino que también nos va a remitir a una serie de resemantizaciones. Esta palabra, que no se las mencioné antes, esta categoría de resemantización quiere decir reescribir, darle nuevo significado, nuevas significaciones a distintas instancias de un texto. En este caso puntual, se trata de resemantizaciones de fines del siglo XIX, propias de la estética decadentista, pero también la del Art Nouveau, también la estética del simbolismo francés. Es decir, todas estéticas del fin del siglo XIX, de fines del siglo XIX, en las cuales el imaginario sobre lo femenino va a sintetizarse en una palabrita muy importante, en una categoría muy importante, que es el tópico de la femme fatale. Va a estar también, ¿no es cierto?, el tópico de la femme angelical, la mujer angelical, pero en el caso de Circe, en el caso de esta maga, va a ser también una imagen muy significativa, una de las figuras míticas más importantes en representar la femme fatale. Un perfil femenino definido por un alto contenido erótico, además por ciertos rasgos que tienen que ver con el dominio de la mujer por encima del hombre, y por otra parte involucra diversas cuestiones que nos llevan una vez más al contexto, porque en este contexto, la segunda mitad del siglo XIX, la mujer comienza a sostener diversos logros que tienen que ver con lo laboral, logros que tienen que ver con diversas luchas sociales y reivindicaciones. Por otra parte, en el entorno urbano, esta emergencia abrupta y agresiva de las ciudades, la prostitución se va a relacionar con la proliferación de enfermedades venéreas, entonces la mujer también va a estar vinculada a lo insalubre, y estas cuestiones, entre las más importantes, van a resolverse estéticamente en este tópico de la femme fatale. En el cuento Circe, volvemos a Cortázar, esta impronta de fin de siglo XIX europea, predominantemente francesa, va a estar presente en el epígrafe, que es de Rossetti. Rossetti, artista británico, pintor, poeta prerrafaelita, justamente se va a caracterizar por ser uno de los que más va a ejemplificar a través de su estética este tópico y también el de la femme angelical. Y está aquí en este epígrafe, ¿no es cierto?, presente a partir de la mención de la manzana, a partir de la mención, ¿no es cierto?, de la muerte y del pozo. Se van a elaborar distintos rasgos que se vinculan al sometimiento, a esta figura femenina que se relaciona con la amenaza, con la muerte, ¿no es cierto? Y estos rostros blancos que menciona hacia el final del epígrafe va a ser uno de los rasgos predominantes de Delia Mañara. También el nombre de Delia involucra estos matices de maga, de la maga Circe. Una parte, Delos es una isla muy relevante en el contexto mítico clásico, la isla de Apolo. Por otra parte, Mañara podemos tomarlo como una especie de palíndromo. Sí, un juego, ¿no es cierto?, de palabras que por su resonancia se vincula a araña o a maraña, ambas características o rasgos de este personaje. Primero, por su relación con los animales, como lo vamos a ver, y segundo, por
representar una especie de enredo a partir de cómo se va vinculando con las diferentes figuras masculinas. El epígrafe, por otra parte, se va a retomar al final del cuento, en la página 154 de la edición que ustedes tienen, de Alfaguara, como yo les decía, a través de la palidez de Delia, reforzando entonces el vínculo con la muerte. En cuanto a la resemantización del mito, va a haber un elemento muy singular que es la realidad porteña. ¿Por qué? Porque justamente el relato se inserta en la realidad porteña de la segunda década del siglo pasado. ¿Cómo podemos dar cuenta de esto? Primero porque hay una referencia a la pelea de Firpo Dempsey que se llevó a cabo el 14 de septiembre de 1923. Luego va a haber una cartografía de la ciudad de Buenos Aires de la época, referencias concretas a calles, a esquinas, a costumbres, a hábitos muy significativos en esa época de lo porteño. Y por supuesto también la resemantización va a involucrar este fin de siglo estético francés con respecto a las consideraciones sobre lo femenino que yo les mencionaba antes. También, como les decía en el audio anterior, el universo mítico va a permitir el ingreso de lo mágico. Lo mágico se va a contrarrestar constantemente con la actitud racionalista o racionalizadora de Mario, que se va a ver obligado a dar explicaciones o a tratar de entender lo que sucede, ¿no es cierto? Eso se va a mencionar en distintas instancias. Por ejemplo, en la página 146 que ustedes tienen en la edición de Alfaguara, dice: sin darse cuenta, Mario juntaba pedazos de episodios. Se descubría urdiendo explicaciones paralelas al ataque de los vecinos. Nunca preguntó a Delia, esperaba vagamente algo de ella. A veces pensaba si Delia sabría exactamente lo que se murmurara. Bueno, y continúa, pero esta mención al intento de racionalización es una constante no solo en este cuento, sino también en otros narradores o en otros personajes que intentan racionalizar, ¿no es cierto?, la presencia de lo mágico, de esta causalidad diferente o alternativa a la causalidad que el propio Cortázar denominaba aristotélica. Volviendo al título, a Circe, vamos a ver que hay distintos rasgos que nos van a relacionar con la figura de Circe. Estos rasgos en realidad tienen una denominación propia de la teoría literaria, es un tecnicismo y se denomina mitema, es decir, estos rasgos que se repiten en un mito, incluso cuando se resemantizan y justamente por ellos a través de los mitemas se los reconoce, entonces son los rasgos característicos de este relato mítico. En el caso del cuento y del relato mítico se trata de estos paralelos. Primero, el motivo de los alimentos, ¿sí? En el caso del mito griego, del mito de Circe, se trata de Pósimas, que manipula justamente esta maga. También hay de parte de Circe un dominio de los animales, tal y como se señala de Delia. Mario, como Odiseo, va a evadir los efectos del hechizo. Odiseo los va a vislumbrar de antemano. Va a haber, por otra parte, un vínculo erótico entre los personajes sustentado o fomentado por la música, y tanto lo erótico justamente como la música van a ser artilugios o van a ser estrategias de dominación o de seducción de parte del personaje femenino. Por ejemplo, en la página 151 dice: estaba hermosa, me temblaba un poco la boca. Hizo un gesto como para abrir una puertecita en el aire, un ademán casi mágico, constantemente, a veces de manera sutil, a veces no tanto, a veces verdaderamente subrayado de tal modo que es prácticamente imposible no leerlos. Nos va dejando pistas Cortázar para poder hacer una lectura del cuento tal como él lo concibió. Otra cuestión importante en relación con lo femenino es, y es allí, ¿no es cierto?, otra resemantización que va a hacer Cortázar de la figura femenina, que son psicologías muy particulares, muy ricas en los personajes de Cortázar. Va a revertir el efecto, ¿no es cierto?, de estas prácticas femeninas de la época, en donde toda mujer debía saber tocar el piano, debía poseer los dones culinarios, es decir, todas habilidades que se consideraban propias de lo femenino, de la construcción femenina o de la construcción del ideal femenino de la época. Bueno, aquí estas habilidades van a ser justamente estrategias de dominio, ¿sí? Van a ser empleadas para dominar a la figura masculina en una especie de inversión o de replicar el mandato social.
Probablemente ustedes ya lo tengan presente, pero la concepción, ¿no es cierto?, de la injerencia de lo mágico y lo mítico, según la cosmovisión o la manera de ver el mundo de Cortázar, era espacial. Es decir, para él había diversas aperturas, podríamos decir, diversos resquicios por donde ingresaba esta causalidad. Es decir, había marcas espaciales. Las puertas, los puentes, las galerías eran sitios propicios en donde este universo, muchas veces paralelo, con otro tipo de causalidad, se manifestaba dentro de lo que podía considerarse lo normal o lo habitual, instalando por lo tanto una alteración de la mentalidad cómoda de la burguesía, en donde justamente nunca nada se salía de los perímetros de la normalidad y de lo que daba certeza. En el caso de este cuento va a ser una esquina, el pasaje, como lo llama Cortázar, el puente entre la lógica de la causalidad racional y la lógica de lo irracional o de lo mágico mítico. Y va a ser la esquina de Rivadavia y Castro Barros, como dice en la página 148. Empezaba a creer posible esa doble vida a 4 cuadras una de otra. La esquina de Rivadavia y Castro Barros era el puente necesario y eficaz. Hasta tuvo esperanza de que el futuro acercara las casas, las gentes, sordo al paso incomprensible que sentía, a veces a solas, como íntimamente ajeno y oscuro. Fíjense cómo se subraya, ¿no es cierto?, ese pasaje. Por otra parte, en la textualidad, y ya estamos en un segundo nivel de lectura, el pasaje a esa causalidad va a ser el propio mito, este tratamiento, esta resemantización del mito clásico, inserto en otra realidad, una realidad más coetánea. Y en este segundo nivel de lectura también constantemente se hace referencia al tapiz, no constantemente, un par de veces en realidad se hace referencia a esta imagen del tapiz que Mario de alguna manera tiene que desentrañar esta maraña que es Delia, ¿sí?, Delia Mañara, y el lector por otra parte también debe desentrañar a través del cuento cómo lo que está mencionado solamente en el título, la presencia mítica, se fue entretejiendo, enhebrando en este tapiz que es justamente el relato de Cortázar. Y les dejo para que piensen ustedes qué función tiene el narrador, cuáles podrían ser las significaciones de este narrador en el contexto que estamos analizando, es decir, en relación con la resemantización del mito, en relación con el pensamiento mágico y mítico y otro tipo de relaciones que pueden encontrar, y además cómo se presenta en este cuento el eje de la materia.